Y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Seguimos hablando de los plugins de la gente de Desisti Groove. Y en esta ocasión me enviaron la licencia de su plugin Devastor, el cual es una unidad de efecto de distorsión estereofónica multibanda. Tiene dos rutas de procesamiento de señal totalmente independientes para cada canal, tanto izquierdo como derecho. Vamos a mirar un poco a detalle entonces las características y los controles de este poderoso plugin, el cual puede ser quizás el único plugin de distorsión que necesitarás. Y si estás interesado claramente en hacerte con él, a través del enlace que te dejo en la descripción, podrás irte entonces por una copia de esa herramienta con un precio realmente ínfimo, ¿ok? Con un descuento especial, así que aprovecha. Enlace en la descripción. Por ahora vamos a conocer qué función cumple cada una de las características que integra. Inicialmente, parte superior izquierda, tenemos un piñón desde el cual podemos trabajar con MIDI, vincularlo a nuestra interfaz externa a través de mapeo. Puedes cargar un mapeo o guardar los tuyos. También podemos jugar un poco con el tamaño de la interfaz de usuario, jugar con el oversampling en tiempo real o en el momento de exportarlo. Tienes varias opciones y el tamaño por default de su interfaz. Desde acá lo puedes de nuevo resetear y el about como tal. Desde acá accederíamos a la lista de ajustes de fábrica. Puedes ver que normalmente Desisti Groove nos tiene acostumbrados a un buen número de presets que pueden ser un buen punto de partida para la mayoría. Con el corazón los agregas a tus favoritos, por ejemplo, o lo puedes con este pinchito anclarlo para hacer de esos presets más utilizados. También puedes acá a través de los filtros acceder a los mismos, por ejemplo con distorsión, como de lado dinámico, o por intensidad, el más intenso, el suave, el medio, el suave, o por el destino. Puedes utilizarlo en bajos, por ejemplo, en el Buzzmaster, en baterías, en guitarras, aquí tú eliges. Y para cerrar esa ventana simplemente le haríamos clic en OK. Voy a cargar el que viene por default, el bypassado. Luego tenemos entonces para movernos entre los presets aquí con estas flechas, con estos botones, Next y Preview, el siguiente y el anterior, o para guardar los tuyos, dale clic, ponle un nombre, le das OK y eso sería todo. Luego nos encontramos con los módulos básicos. Pues internamente Devastor consta de unos pocos componentes básicos, nos dice su desarrollador, y corresponden a las secciones que vemos en la interfaz gráfica del plugin. Tenemos el shaper o modelador de la dinámica, pues dependiendo claramente del valor de esa perilla de dinámica, ese módulo va a igualar los niveles en la amplitud de la señal. Su principio de funcionamiento es similar al de un compresor con normalización automática, o sea, con compensación automática de la amplitud. Sin embargo, ese control lo hace que sea mucho más simple. Tú que escoges aquí duro o suave hacia la derecha. Luego tenemos la sección de clipeo, el clipper, que ese es el elemento central más importante de Devastor, y va a simular el comportamiento de diodos, en este caso en un circuito analógico de clipeo. La distorsión de la señal es causada por el circuito de recorte claramente, y lo que hace para ello es que recorta la parte superior e inferior de la forma de onda del audio que estemos procesando. El control de este módulo se realiza mediante los controles que tenemos acá. Entonces tenemos el control preamp, que sería ese de acá, el control de preamplificador, claramente amplificamos la señal del diodo clipper, ¿ok? Tenemos el umbral, que es el nivel nominal de amplitud, por encima de este se va a producir pues la distorsión de la señal. Tenemos la forma shape, que dependiendo de la curva de recorte que nosotros elijamos, ese parámetro cambia sus características. Y donde está la curva, pues la tenemos nosotros acá, ¿ok? Tenemos hard clip, tenemos aquí mezclada, tenemos esta simétrica, crossover, bueno, aquí tú eliges. Entonces ya sabes que al hacer clic aquí vas a obtener la vista de las curvas del clipper y puedes cambiar entre estas 6 que tenemos a disposición. Ahora puedes ver que arriba de esta pantalla tenemos dos LED, uno que dice menos y uno que dice más. Y esto nos va a indicar cuando se excede el valor del umbral por las mitades positivas o negativas de la señal. Entonces este módulo trabaja básicamente de forma simétrica con respecto al cero. Luego tenemos la sección de filtrado, esa sección de acá. Este plugin nos muestra una disposición de 3 filtros, básicamente. Son configurables independientemente y pueden trabajar en diferentes configuraciones. Se conectan en paralelo, por ejemplo, antes o después del circuito clipper. Entonces es muy flexible realmente. Vamos a mirar un poco los controles que integran para que los entendamos un poco mejor. Los controles son comunes a los tres, podrás ver. Entonces explicaré uno y ya tendrás la visión de los tres. Entonces para cada filtro se pueden controlar los siguientes parámetros. Tenemos inicialmente el cutoff, que sería la frecuencia de corte del filtro. Debajo tenemos la resonancia o el ancho de banda. Si te vas a la izquierda resonancia, a la derecha sería ancho de banda. Sería la resonancia del filtro o en este caso el ancho de banda, pero cuando trabajas con el filtro modelo pasabanda, por ejemplo, o rechazo de banda, que sería la última característica acá. Si está en off, en este caso no estaría haciendo nada de esta opción. Y tenemos por último, pues el volumen de este filtro.
puedes llevarlo hasta más 12 decibeles. Y aquí tenemos los tipos de filtros, como puedes ver. Tenemos entonces apagado, un low pass, pass a banda, high pass y un rechazo de banda. Y esos controles son comunes, como puedes ver, a los 3 filtros. Luego ya tenemos aquí la sección máster o principal, donde tenemos el control de ajuste paralelo. Con esto ajustas el equilibrio entre la señal seca y procesada. Activas un limitador para evitar recortes que no deseas, entonces eso te protege entonces de esos clipeos innecesarios. Y tenemos el control de volumen principal, ¿ok? Y un búmetro en LED que nos indica cómo están esas intensidades. Y desde acá tenemos la ruta de la señal. Allí damos clic y puedes ver que tenemos 9 rutas distintas, ¿ok? Y esas rutas están relacionadas con la conexión del circuito entre los filtros y el clipper, ¿ok? El primero, acá, el All Pre, entonces nos indica que la señal es procesada en paralelo, como puedes ver en la gráfica, por los 3 filtros del plugin. Se suma luego y se alimenta al bloque del clipper, básicamente. Luego tenemos la siguiente, que sería 2 Pre y un Pops, como indica allí su nombre. En este caso, la señal es procesada por el filtro 1 antes de que llegue al clipper. La señal distorsionada luego entonces es procesada por el filtro número 2 y el filtro 3 que tenemos acá de forma simultánea. Y la salida pues es básicamente la suma. Luego nos encontramos con el 1 Pre y 2 Pops. Aquí la señal es procesada por el filtro 1 antes de que llegue al clipper. La señal distorsionada luego es procesada por el filtro 2 y el filtro 3 simultáneamente, y cuya salida pues es la suma de todo. Luego tenemos esta de acá, que sería el All Pops. En esta todas las señales se rutan a través del clipper y por los 3 filtros en paralelo. Luego tenemos por aquí ese que se llama un Side y 2 Pre. La señal es procesada entonces por cada uno de los 3 filtros en paralelo. Después de eso, la suma de las salidas del filtro 2 y el filtro 3 se enrutan al clipper y finalmente se suman con la salida del filtro 1. Luego tenemos esta de acá que se llama un Side, 2 Pops. Aquí la señal es procesada por el filtro 1 y por el clipper simultáneamente. La salida del clipper luego se alimenta por igual a las entradas de los filtros 2 y 3. Y finalmente, pues la salida de los 3 se suman y eso sería todo. Luego nos encontramos con este de acá que se llama Side, Pre, Pops. Aquí la señal de entrada se distribuye a los filtros número 1 y número 2 y luego el filtro 2 se enruta al clipper, cuya salida luego llega al filtro 3. El filtro número 1 y número 3 eventualmente se mezclan también, ¿ok? Y tenemos luego ese que se llama 2 Sides y un Pre. Aquí la señal se envía a todos los filtros por igual, como puedes ver en la gráfica. El filtro 2 se enruta al clipper y finalmente es mezclado con las salidas del filtro 1 y el filtro 3, ¿ok? Y por último nos encontramos con este que se llama 2 Sides y un Pops. Y en esta última configuración la señal se envía en paralelo al filtro 1, 2 y al clipper. La salida del clipper luego se enruta al filtro 3, cuya salida se mezcla luego con las salidas de los filtros 1 y 2, ¿ok? Así que es bastante flexible, como puedes ver, el control de este plugin. Podemos tener múltiples configuraciones para lograr pues, resultados inesperados con el mismo. Así que vale la pena que lo pruebes tú mismo realmente. Como te indico, te dejo enlace en la descripción. Vamos a pasar a escucharlo. Tengo como referencia aquí entonces una línea de audio sobre la cual voy a pasar el plugin. Haré ajustes aleatorios, algunos extremos para que escuchemos el carácter que aporta y luego miramos algunos presets. Así que vamos con ello.
Y eso es básicamente, amigos, nuestro plugin Devastor 2 de la gente de DCST Groove. Un increíble plugin de distorsión multibanda que tienes que probar. Te dejo enlace en la descripción. A través de ese link lo puedes obtener con un precio especial. Y yo con eso me despido, esperando que la información compartida te haya sido de utilidad en alguna medida. Si así lo fue y deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias o a través del enlace de PayPal. Enlace en la descripción. También déjanos un like, comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa esa campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevos vídeos de la marca y de otros tantos más aquí en el canal. Así que mantente aquí conectado. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.